Ya hay más de 350 evacuados en la ciudad de Luján, donde la situación se complicó esta madrugada con la crecida del río homónimo. A su vez, el agua llegó a una crecida histórica de 9,30 metros en la ciudad bonaerense de Salto, provocando la inundación al 10% de la localidad y unas 680 personas evacuadas. Los vientos comenzarán a ser fuertes de entre 45 y 70 kilómetros y van a durar durante todo el día de hoy, todo el día de mañana hasta la noche. Por lo tanto, hay que estar preparados. Juan Ramón Bruera, de 47 años, y su hijo Matías, las personas que el domingo por la noche cayeron por un barranco justo antes de el puente Bosch. Por las lluvias, el riachuelo hoy está muy cargado, con una correntada muy importante, y los cuerpos obviamente no han sido encontrados todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, 10 de la mañana y 32 minutos. Pues, ¿todo bien? ¿Todo muy bien? bien, muy bien. Bueno, naturalmente cruzados por la historia de agua, inundaciones, lluvia sudestada, tremendo. Las 7 plagas de Egipto todas juntas en la provincia de Buenos Aires, 20.000 afectados, evacuados. Yo tengo la sensación, ayer a la tarde miraba las imágenes, digo, ¿es que los medios llegamos tarde o que la situación empeoró? Las dos cosas me parece. Sí, con el tema de elecciones no hubo tiempo, no había forma material de cubrir. Lo que pasa es que siguió lloviendo domingo a la noche y lunes a la mañana. Sí, se complica con la sudestada, se prevé que vuelva a llover. Se prevé que a partir de las 11 de la mañana cambien los vientos, principalmente en ciertas localidades de las más afectadas, como por ejemplo Luján. Va a haber un viraje justamente en la dirección de los vientos y va a haber más lluvias. Lluvias que en principio no cesarían hasta el sábado, o sea que estamos hablando de 3 días más, por lo menos, de lluvia y vientos fuertes. Se espera una sudestada, técnicamente ese es el nombre. Hay algunas imágenes que hablan por sí solas, la de la Basílica de Luján, donde el agua ocupa toda la plaza. Digo, casi todos los argentinos conocemos Luján, ¿no? ¿Quién no ha estado ahí? De la Basílica, todo el bulevar, todo está todo lleno de agua. Deben ser como 8 o 9 cuadras. ¿Ves? Esta imagen, digo yo. Sí, claro. La otra, la de un estadio de fútbol, que es la del Club Flandria, que solamente se ve una tribuna y los arcos la parte de arriba. Una imagen que probablemente ha dado vuelta al mundo porque es una imagen no habitual de un estadio de fútbol, por supuesto, ¿no? Y bueno, Salto, Luján, Mercedes, San Antonio de Areco, ayer hablaban de San Miguel, el lugar que ustedes elijan de la provincia de Buenos Aires está así. El jefe de gabinete y Guado de Pedro estaban en Luján. Esta es la cancha, mira, esto es una cancha de fútbol. Yo te puedo hacer una pregunta incómoda. Yo ya sé cuál es la pregunta y la respuesta es no tengo idea. Adelante con la pregunta. Entonces la pregunta que vas a hacer, no lo puedo creer. No No lo puedo creer. Son los políticos responsables de esto que están con las botas hasta acá y un traje de agua metiéndose ahí a sacar a la gente. Bueno, ahora el gobierno... Perdón, si vos ves la tapa del Diario de Nación hoy, te morís. Es un hombre con el agua hasta la cintura llorando al lado de su casa destruida. ¿Y dónde están? No, pero, espera, acá, de viaje, ¿dónde están? Yo imagino que aquellos que nos están mirando, y no es la primera vez que les pasa esto, y me agarro de lo que dijo Fabián cuando empezó el programa, o los medios llegamos tarde, o no sé qué lectura o empeoró hacer. con las dos cosas. No se entiende muy bien. Esta es una imagen que se repite en muchos lugares cada vez que hay una inundación de estas características. O sea, ese hombre llorando que vos decís, que yo también lo vi, que me impactó lo mismo, hay miles de hombres llorando en esa situación. Absolutamente. Este representa mucho. Pero ¿sabés lo que pasa? Los medios ¿Sabés cuál es la tarde. diferencia de esto? Digo, los medios llegamos tarde porque estábamos ocupados, no porque los medios no quisimos Pero hacer. a eso voy, ¿Sabés qué, Fabián? Es lo que dice Sandra. Esta imagen se repite hace años, pero me parece que esta vez quedó excesivamente pegada al día de la elección. Vamos a hablar con un vecino de Luján y después vamos a hablar con un experto que es amigo mío, que es Sergio Federovisky, porque queremos hacer la pregunta, un poco que queda de la pregunta de Analía, sobre si llovió mucho, si hubo mala suerte, o no hay obras. Y entonces no es mala suerte, es que no se hizo o la lo que tenía que hacer, o la combinación de todo. Sí. Antonio es vecino de Luján. Antonio, buen día. ¿Cómo está? Doman lo saluda. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo andan ustedes? No, cuéntenos cómo está usted. Por estar, ¿no? ¿Cómo está usted? Cuéntenos. Mira, te estoy escuchando muy bajo. No, cuéntenos cómo está usted. Vamos a ver, no estoy hablando, pero mira, nosotros, bueno, la situación lamentablemente de Luján es lo que se puede ver en los medios nacionales, ¿no? Realmente catastrófico. Es una situación
Sí, entra por los ojos y ves el desastre. Y nosotros que no solo lo vemos, sino también lo vivimos porque somos afectados directos, bueno, nada, demoledor, realmente una cosa tristísima, una cosa triste y lamentablemente casi de no acabar, ¿no? Antonio, ¿cómo está su casa y cuál es la situación suya particular? No te llegué a escuchar, discúlpame. ¿Cómo está ¿Cuál es su casa? ¿Cómo está su casa? ¿Qué le pasó a usted? Mira, sinceramente no tenemos ingreso, no tenemos ingreso, todavía el agua está adentro de la vivienda y por la cantidad de agua que tenemos, tampoco queremos ingresar porque sabemos que corremos riesgo de que el mismo oleaje que podemos llegar a producir abriendo la puerta termine de lo que pueda llegar a quedar, ¿no? Claro. Pero perdóneme, Antonio, ¿usted dónde está viviendo en este momento? ¿Dónde estoy viviendo? Sí. Mira, en el caso particular mío, en realidad me quedé, bueno, la noche de hoy en un comercio de un vecino que también por forma preventiva, que como no sabíamos si el río iba a seguir creciendo, nos quedamos ahí como para, en el caso de que seguía creciendo, como para ayudar y levantar. Me quedé en un comercio a 2 cuadras de mi vivienda. ¿Por qué? ¿Durmió en un negocio? Bueno, anoche no, en realidad anoche directamente nos quedamos con otros vecinos en un... Pero esto es importante contarlo. Claro, uno no duerme esperando en vigilia que no suba el agua. Claro. Sí, acá tenés, a ver, que es una de las cosas que esto es importante también mostrarlo, ¿no? Que no solo en Luján, sino también en la mayoría de los distritos. Generalmente uno, desde el Estado, donde sea, hubo una inundación, sí, como tono de ejemplo, los digo, y hubo 1000 afectados, ¿sí? 1000 evacuados. Sí, es una realidad, hubo 1000 evacuados. Pero vos tenés una persona que tal vez no es evacuado y contado como número, a ver si se entiende, por el Estado, claro, que es el autoevacuado. Cuando vos en una población tenés 1000 evacuados, es decir, ayudados por aquellas personas que... Sí. ¿Cuántos evacuados reales hay entonces? Se llaman PRODECON, que es protección para la comunidad, en otros distritos le dicen defensa civil. Esas personas son números, son estas 1000. Ahora, si vos tenés 1000 evacuados, tenés alrededor 15.000 autoevacuados, claro. O autoevacuados. Antonio, quiero contarle que mientras... Por el motivo que sea. Quiero contar que mientras usted está hablando tenemos imágenes en vivo, hay que agradecer a la gerencia de noticias de Canal 3, esto es Luján en este momento. Sí. Esto no es de hace 4 días, esto es ahora, 10:39 de la mañana, la fuerza del agua. Esto es Luján en este momento. Antonio, ¿a usted ya le pasó esto? ¿Cómo? ¿Ya le pasó esto en otra oportunidad? Claro, bueno, esto es una de las cosas, mirá, nosotros también, esto para que quede a la audiencia, porque seguramente nosotros hablamos desde un trabajo que venimos realizando de hace meses atrás, nosotros hablamos con fundamentos y con algún conocimiento. Nosotros sabemos que Luján, por un tema histórico, está ubicado en un lugar que es un valle de inundación. Es un lugar que se inunda, es decir, Luján está hecho en ese valle de inundación, se inunda. ¿Por qué se inunda? Pues en la época de la colonia, sin duda, es decir, las poblaciones de esa época se asentaban cerca de los ríos por un tema de comodidad, de higiene, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros reconocemos esta realidad y sabemos que es normal en un pueblo que está hecho en el agua, en el valle de inundación, que se inunde. Pero generalmente tenemos lluvias recurrentes de 25 años, es decir, hay ciertas inundaciones que pasan cada tanto, 25 años en este caso en particular, ¿sí? También sabemos que como estamos en este valle de inundación, hay veces, como por ejemplo este febrero, que sabemos que en agosto, la lluvia de agosto, estamos hablando generalmente en promedio es de 70 a 68 milímetros
¿sí? En esta llovió como 200, y también es un factor que hace a que... Sin duda, sí, también hay que esto lo decir tenemos eso. recontra claro. Está clarísimo. Volvemos Sí. a esto. Estamos hablando en una inundación recurrente a 25 años, ¿sí? Bueno, lo que nosotros notamos del 2012 a la fecha, que por eso se creó un grupo que le llamamos Inundados de Luján, es que veíamos que el comportamiento del río no era normal. Por ejemplo, notábamos que teníamos un pico, de pronto se estabilizaba y empezaba a bajar, y después empezaba a subir. Es como si fuese una canilla. Sí, ese movimiento, bueno, lo vimos totalmente anormal y empezamos a investigar. Y las conclusiones Sí. que la empezamos a difundir gracias a ustedes. Sí, gracias ¿cuáles son? A ustedes, a los medios de información, sea radial, gráfico, televisivo. Las empezamos a imponer en los distintos estados, sea del Ejecutivo, Legislativo, sea nacional, provincial y municipal. ¿Qué observamos? Es decir, después de recorrer el río, sea navegando, Sí. sea caminando o sea sobrevolando, observamos, por ejemplo, veíamos que en la zona alta del río, ¿sí? Suipacha, Mercedes, que son distritos realmente de mucho campo, veíamos que había un montón de canales que se hacían hacia los arroyos o hacia el río, ¿sí? A ver, bueno, también hay que, con la situación que hay, es normal que Vos sabés las que- comunicaciones no sean tan sencillas. No, ahora vamos en un segundo a Arrecifes, cancha de Club Boca, Club River, Cruz Roja, Red Solidaria de Juan Cárdigo, la gente que siempre está con los que necesitan, están laburando como siempre. Yo después quiero hablar de ese tema, tengo 51 años, estoy podrido de que tenemos que ir a donar. Yo sé que cuando digo esta frase todo el mundo, muchos me lo malinterpretan. Me encantaría que el Estado tenga colchones, tenga agua. Yo no tengo problema, Y si no llevo sabes agua, qué, colchones, Fabián, he hecho perdón. 100 veces y lo vamos a hacer, y el pueblo argentino lo va a hacer 100 veces más. Que ¿no? por lo menos Digo, se comprometan che, a no Estado. robar las donaciones de la Dios gente, por favor. Que No, cuando no la hay un gente lugar del dona, le Estado, llegue. no hay un lugar del Estado donde podamos ir ahora que haya 5.000 colchones para esta, no sé, Evidentemente siempre no. la misma historia. Fernando Ciongos, el jefe de bomberos de Arrecifes. Fernando, ¿cómo le va? Buen día, por decir de alguna manera, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, bien. ¿Cuál es la situación? La situación es, el río está en baja, pero muy lento, y bueno, estamos casi a la misma altura del lunes a la mañana. ¿Y cuánto es la altura? 9,50 metros. ¿Y cuánto tiene que ser la cota habitual para que no haya problemas? 1,80 metros. ¿Está excedido en 7 metros? Sí, lo que pasa es que esta es una zona especial. Nosotros recibimos el agua de dos afluentes, del río de Pergamino y el de Salto. De la coincidencia que las dos ciudades fueron en 4 días cerca de 300 milímetros y bueno, estamos comprometidos. El beneficio que tenemos es que el río nuestro está sobre una margen del pueblo. Quiere decir que, digamos, no ocurre como en Salto, que casi pasa por el medio del pueblo. Acá estamos a un costado del río, entonces la cantidad de evacuados es menor. Fernando, sin embargo, Tomás te saluda. En el pronóstico para los próximos días, de hecho, para el transcurso de esta mañana es bastante desalentador. Se habla de nuevas subestadas y de lluvia. Lo que quiero preguntarte puntualmente es si se está disparando algún protocolo de asistencia o de emergencia para esta prolongación de las lluvias y de la tormenta. El protocolo acá siempre lo lleva a cabo la municipalidad. Ajá. Un comité de crisis no hay, pero siempre se trabajaba con los bomberos. Yo tengo 30 años en los bomberos y siempre, digamos, utilizamos el cuartel como lugar de batalla. Y bueno, y después estuvieron recibiendo mercadería de la provincia y de la nación, donde fueron abasteciendo de colchones y han traído ropa y la gente ha donado mucho y han traído también comida, así agua, así que están, digamos, acá están en el lugar, hay 300 evacuados y están sido asistidos. Fernando, además de llevarles, bueno, algunos colchones como usted mencionaba y demás, ¿quién se hizo presente en el lugar? ¿Alguien los está ayudando? Sí, acá vino el secretario de Berni, Seguridad. Sí, ¿y qué hizo? Aparicio, el ministro de Desarrollo.
Fernando, más allá de las presencias, la pregunta de Analia apuntaba si alguien les dio soluciones, ¿no? Básicamente. Claro. Sí, la inmediata ahora es que el río paró de crecer, es tratar de haber evacuado a todas las personas que evacuamos, y bueno, ahora tratar de apuntalarlo en la parte social y la parte humana. Y, la asistencia, claro. Y la asistencia humana y sanitaria, que es importantísimo, y después a medida que baje el río, tratar de darle los elementos de limpieza y tratar de... Sí, por las infecciones. Fernando, yo leía un testimonio de un cura en Salto que decía, votamos mentiras, porque varias veces nos prometieron obras y finalmente nos terminamos inundando. Entonces, la corrupción a nosotros nos inunda. Una frase que me impactó muchísimo. Yo quisiera preguntarles si a ustedes, en algún momento, en época de elecciones, les prometieron obras para evitar este desastre. Pasa que yo le voy a explicar algo. Resiste esta cuenca es muy especial. Yo tengo mucha experiencia en esto, porque hace 30 años soy un bombero y trabajé en una época en una parte de obras públicas. Esta cuenca es muy especial. Las obras que se pueden realizarse obras. Todas las obras, bienvenido sea. Pero es una cuenca que recibe agua muy de golpe y hay que mantenerla limpia. Las obras que dicen todos, algunos dicen de canales, de limpieza en general, va todo a complemento. Lo que pasa es que es una obra monstruosa, no es una obra como una limpieza de un canal de 2 o 3 kilómetros. Esto arranca de Colón de un lado, arranca de Roja de otro lado y termina en Maradero. Sí, claro. El problema que hay acá es que lo ideal sería empezar a sacar las casas o los terrenos que se inundan más cerca de la cuenca. Está claro. Que son los barrios más humildes. Sí. Eso sería una gran solución, y ir trabajando en la cuenca. No permitir más tampoco que las personas que están cerca del río, si usted saca un ejemplo, 200 o 300 casas, vuelvan a edificarse. Están prohibidos, por un tema de seguridad y de sanidad. Sí, tal cual. Fernando, gracias, y lo que podamos ayudar, cuenten por supuesto con nosotros. No hay de qué. Yo sé que son bomberos voluntarios. Sí, muy buena aclaración la de Fernando. Ahora después le quería preguntar a Fernando la cuestión legal, ¿no? Entra el agua a mi casa, ¿qué hago? Seguro no tengo porque los seguros no te... Las compañías no te aseguran por inundación. Claro. ¿Qué hago? Era un caso toco la puerta al Estado, ¿a quién lo reclamo? En la década del 80 hubo una inundación muy fuerte en la zona de la Barría, y se hicieron juicios enormes que duraron más de 10 años y los ganaron todos los vecinos contra el Estado por no haber hecho las obras para evitar las inundaciones. Pero vos fíjate, estamos hablando de 10 años. No, más. O más. Sí. Es tremendo lo que Aparte digo, porque esta después. gente este hombre que vimos llorando, le hace un juicio al Estado, pero tiene que esperar 10 años. Durante 10 años, ¿cómo recupera su A mí me parece que el tema tiene 4 o 5 planos diferentes. Primero, uno, la mega prevención, que son las grandes obras. ¿Sí? Lo que decía ningún gobierno. La mega prevención, que son obras que en general demandan de 1 a 5 años. Segundo, es la prevención edilicia. Mire, no puede usted construir su casa a 20 metros de un río que en crecida va a tapar su casa. Esto es muy complicado porque Argentina es un país con déficit habitacional. Entonces, la gente mucha construye donde puede, no donde quiere. Entonces, tampoco es tan fácil, muy lindo decirlo, pero tenés que ser el intendente de un municipio con gente humilde a la que le decís, no, mire, usted no construye, ¿y dónde voy a vivir, señor? Tema 3, la prevención inmediata, que para mí son 2 cuestiones. Una, si sé que va a llover, y sé que va a llover X cantidad de días, yo puedo prever que van a llover determinada cantidad de milímetros. No es un misterio ya, hay mucha tecnología para saber cuánto va a llover o si va a haber una sudestada. Entonces, si pasa eso, no pueden llegar antes de que el agua llegue. Sí, hay. No es tan cara esa Bueno, pero espera, te explico por qué. Porque una vez, cuando también hubo una inundación, nosotros en un programa de radio nos comunicamos con el Servicio de Meteorología y dijo que nosotros no tenemos satélite propio, que tenemos que nos envían la información desde Estados Unidos. Entonces digo, estaría bueno también tener nuestro propio sistema. Y después, cuando no llegaste a sacar a la gente antes de que llegue el agua, tenés que tener un sistema de ayuda social que en 24 horas te ponga agua, colchones y comida donde sea. No pedirle bueno, a la gente. las 5 cosas que mencioné, uno tiene razón que no está ninguna de las 5. Permitime un minuto, Fabián, porque lo que vos decís, todas estas cosas que necesitan estas ayudas, que evidentemente tardan en llegar, no coinciden con la rapidez que tienen
las personas que trabajan con los candidatos para llamar y enojarse. Yo quiero decir esto, cuando Mauricio Macri se lo criticó mientras que estaba inundada la ciudad y creo, no recuerdo si estaba en un estadio o viendo un recital o un partido de fútbol, sí, no recuerdo exactamente, sí, se lo criticó mucho y todos lo hemos criticado, me incluyo, a mí nadie me llamó para quejarse. Ahora que el señor Daniel Scioli viajó y la gente está enojada, digo, no se la agarren conmigo, el que viajó fue él, no yo. Sí. A ver, Daniela Martínez es vecina de Salto. Daniela, ¿qué tal? Buen día. Hola. Daniela, ¿cómo está? ¿En qué situación se encuentra? La verdad, estamos en la misma. Seguimos acá todos igual. El agua baja, pero muy despacito, muy bajito. Y es un desastre. ¿Su casa cómo está? ¿Sus muebles, sus cosas? No, ahora no está lloviendo, pero dan agua de vuelta para hoy. Sí. ¿Usted perdió su casa? Sí, me entró agua a casa, me quedaron muebles, me quedó ropa de los chicos, las cosas de la escuela. La verdad no sé. Daniela, hoy el gobierno anunció beneficios especiales para los damnificados, anunciaron también un incremento en las personas que reciben planes sociales. ¿Usted está en alguna de estas situaciones? ¿Alguien les dijo que le iban a dar algo? ¿Alguien se acercó con un colchón? ¿Cuál es la contención que recibieron? Dijeron que, no sé, que nos iban a dar, pero todavía no nos dieron nada, no sé. Por ahí van a esperar que baje el agua, qué sé yo, la verdad no... Pero colchones, ¿dónde está durmiendo? ¿Qué come? ¿Qué comen sus hijos? ¿De dónde sacan agua? Yo los nenes me los saqué, me fui a la casa de mi mamá, pero quedó sí, mi marido con un amigo acá porque están robando, como anoche andaban robando, entonces se quedaron porque quedaron cosas adentro de la casa. Claro, uno deja, esto que está contando Daniela es otro capítulo. Claro. Dejas tu casa porque está inundada, sí, y van y te roban encima. Claro, claro. Daniela, en los últimos 5 años aproximadamente, ¿cuántas veces se inundó su barrio? ¿Cuántas veces han tenido que padecer las inclemencias del clima, del tiempo? El barrio Trocha se inunda todas las veces que se crece el río, todas las veces se inunda. Yo es la primera vez que me llegó el agua. Sí. Y nunca había vivido la verdad. Sí. Estábamos a la noche, me agarró, estábamos durmiendo, sí, y llegó el agua. Pero en este caso llovió en demasía. Digo, cuando la tormenta es moderada, cuando la tormenta es normal, ¿el barrio también se inunda? Sí, a veces sí. Claro. Sí, sí. Daniela, ¿estaban durmiendo y los sorprendió el agua en el momento en que llovía o fue una crecida del río y ustedes se sorprendieron con el agua en su casa? No, cuando nos levantamos ya teníamos el agua, estábamos durmiendo y ya teníamos el agua. Es más, nos vino a llamar el primo de mi marido, que a él le entró primero, que está más allá, pero ya teníamos el agua acá cuando él nos llamó, ya estamos. ¿Alguien del gobierno, de la municipal, llama, advierte, no hay una sirena, algo que le avisa a los vecinos que el agua está llegando? Está bueno. Yo no sentí nada. Pero habitualmente hay algo que avisa a los bomberos, defensa civil. La gente acá, los bomberos, la verdad, un muy buen trabajo hicieron. Sí. Sí, los bomberos voluntarios, ¿no? Los bomberos voluntarios de acá de Salto, sí. Claro. Ellos anduvieron sacando gente a lo loco. Claro. A mí no me llegaron, acá a esta parte no llegaron ellos porque estaban en la otra parte. ¿Y qué siente usted? Pero a mí el que me vino a sacar te digo la verdad, de mi casa, que me ayudó a cargar algunas cosas que se pudieron sacar, fue Guillermo Ortelli. Voluntario. Daniela. El corredor. ¿A Guillermo Ortelli, el corredor? Sí, el corredor. Estuvo ayudando él en la zona. Sí, él le estuvo ayudando, andaba todo mojado, sacando las cosas a los vecinos acá. Bueno, lo que es la solidaridad de los vecinos, ¿no? Él es de allá. Sí. Claro. Él es de acá, sí. Claro. Daniela, en una sola palabra, si tuviese que describirme el sentimiento que siente en su corazón ahora, ¿se sienten abandonados, inermes, indefensos? ¿Cómo me lo podría describir? ¿Cómo no te escuché? ¿Cómo se siente ahora usted? ¿Cómo se sienten? ¿Abandonados? ¿Desabastecidos? Sí, la verdad que sí. No sabes cómo te sentís, porque aparte los nenes... A mí lo que me partió el alma fue los nenes, que se despertaron y dijeron, mamá, tengo el río acá, dice.
y lloraban y tenían miedo porque fue la primera vez que llegó todo esto acá y me parte el alma los nenes porque ellos ahora están diciendo, mamá, ¿cuándo vamos a ir a casa? Mamá, ¿cuándo se va al río? Y las cosas... Tienen sus juguetes, sus cosas del colegio, todo. Señora, ¿lo conoce al padre Pisoni? ¿A quién? Al padre Pisoni, al párroco. Sí, sí. Bueno, yo hoy estaba contándole yo a los televidentes que dijo que muchas veces le ofrecieron o les prometieron obras y que muchos políticos en épocas de elecciones van por los barrios prometiendo estas obras para estas condiciones, para estas situaciones. ¿A usted le pasó? ¿Es así? Sí, de prometer sí, prometen, pero nunca pasa nada, nunca se da nada. Claro. Daniela, gracias. Lo que podemos hacer, por supuesto, como le digo a todos. No, muchas gracias a ustedes. Por favor. Daniela, desde Salto. Vamos a hablar con Sergio Federovisky. Es experto en medio ambiente, Sergio. Aparte amigo mío, pero la pregunta que le queremos hacer a Sergio es si llovió mucho, o si faltan obras, y llovió mucho, o si hay obras pero llovió mucho. Bueno, a ver, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por llamarme, por favor. La pregunta es sencilla, Sergio. Sí. ¿Llovió mucho y no hay obras? ¿Hay obras y llovió mucho? ¿Cómo es? Bueno, ahí hay un primer problema, que es suponer que la obra es la solución al exceso de lluvia. En primer lugar, llovió un poco más que lo habitual, no demasiado más. Sí. Segundo, si uno piensa que la obra es la solución al problema, implica suponer que el problema es hidráulico. Y el problema no es hidráulico exclusivamente, ni fundamentalmente hidráulico. Es un problema multicausal. Es lo que nosotros, quienes nos dedicamos al medio ambiente, decimos es un problema ambiental. Porque si fuera simplemente una cuestión de obras, la provincia de Buenos Aires, te puedo asegurar que está tapizada de obras. Está llena de obras, de canales básicamente, hidráulicos, aliviadores, destinados a sacar el agua de un lugar y llevarla a otro. Sí. El problema, yo te cito al menos 3 factores que inciden en la inundación. Además de la lluvia, por supuesto, pero la lluvia lo único que hace es desnudar estos otros factores. El primero es la agricultura. A partir de la siembra directa, no se rotan los cultivos y además tampoco se mueve el suelo, tampoco se lo ara, y por lo tanto el suelo se va impermeabilizando de a poco. Y se transforma en una pileta. Sí, exactamente. ¿Qué hacen los agricultores? Hacen canales clandestinos, se han descubierto más de 100 solo en la cuenca del río Luján, y sacan el agua de su campo y la tiran directamente en el canal aliviador, que por supuesto cada vez da menos abasto. Segundo factor, la destrucción de los humedales. Los humedales en la pampa deprimida, que es esa zona que hoy está particularmente castigada, funcionan como esponjas naturales, retienen el agua y la van soltando de a poco. Esos humedales desaparecieron prácticamente producto de la especulación inmobiliaria, que ha sido lo que modeló la ocupación del territorio en los últimos 25 o 30 años en la provincia de Buenos Aires. Y tercero, el angostamiento de los ríos a través de la urbanización hasta el borde del agua. Los ríos tienen, y fundamentalmente los de llanura, algo que se conoce como valle de inundación. Es un espacio al costado de ambas márgenes que es propio del río, y el río lo usa para cuando tiene exceso de agua, porque el exceso de agua es parte del ciclo natural de un río. Bueno, solamente en la cuenca baja del río Luján se perdió el 50% del valle de inundación. Quiere decir que la capacidad de escurrimiento de ese río se redujo en un 50%. Todo eso no se soluciona con una obra hidráulica, al menos no con una sola. Más. Claro. Complejísimo. Esta situación que tanto denuncia la gente, yo te escuché que recién lo mencionaste, entre los factores. Yo quisiera saber qué porcentaje tiene que ver esto de la construcción de los countries al lado de los barrios pobres, que en definitiva después entendemos, el común de la sociedad, que no tiene la materia tan clara como vos, ¿qué tiene que ver con eso? Quiero saber qué porcentaje se llevan del problema. No sé, yo te podría decir con exactitud un porcentaje. Yo sí sé que es un factor muy, pero muy determinante de esto. Veamos lo siguiente, ¿qué es una inundación? Parece una estupidez lo que voy a preguntar, pero ¿qué es una inundación? Es cuando el agua no escurre y no infiltra, ¿está? Y el agua circula como si fuera sobre una mesa de vidrio, por lo tanto no tiene posibilidad de integrarse al subsuelo y no tiene posibilidad de recorrer la cuenca de manera más o menos normal, y va toda hacia un embudo. Cuando vos
aplicás la urbanización de la manera que se la ha utilizado. Por ejemplo, los country, que lo que hacen es impermeabilizar el suelo y fundamentalmente subir la cota. El agua después va a buscar las zonas bajas, y las zonas bajas en general son las zonas más pobres. Esto es más viejo que el mundo. A veces el concepto más importante que nos has enseñado es: no pensemos para aliviar una inundación ni en canales aliviadores ni en las cuencas de los ríos, sino que el problema está en la impermeabilización de los campos. O sea, el campo tiene que escurrir el agua. Si el campo no la escurre, no hay canal que sirva. Exactamente. Tendría que hacer un canal de 4 cuadras de ancho, un disparate, no sé. Tendría que tener canales de 4 cuadras de ancho cada 50 kilómetros. Bueno, de hecho el río Salado se canalizó varias veces y cada vez hay que canalizarlo más. A ver, Florentino Ameghino hace más de 100 años describió la alternancia entre inundaciones y sequías en la provincia de Buenos Aires. No es nuevo el fenómeno. El problema es que lo que antes se producía cada 25 o 30 años, ahora se produce cada 6 meses, producto de estas cosas que estábamos señalando. Y una de las cosas que decía Ameghino es: señores, seamos inteligentes. Hay que retener el agua en la alta cuenca, porque si no se convierte en un embudo, que es hoy Luján. Luján es la punta del embudo. Estamos viendo en este momento justamente imágenes en vivo. Sí. Esto es Luján ahora, lo que estamos viendo. Exactamente, Luján es la punta del embudo. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Si quieren hacer obras, hagan obras de retención de agua en la alta cuenca, de tal manera de ir soltando el agua a medida que se va aliviando la baja cuenca. De lo contrario, si se siguen haciendo canales aliviadores sin ton ni son, lo único que se va a hacer es agregar zonas inundables que antes no se inundaban, como por ejemplo el centro de la ciudad de Luján. Sergio, vos hablabas recién de que el problema es multicausal, y pensaba en cómo han proliferado los campos de cultivo de soja en nuestro país. ¿De qué manera influye eso? Y también la construcción de canales clandestinos, porque supongo que en algún punto uno tiene que drenar el agua de esos campos de soja. Sí, es lo que yo decía al comienzo. Claro. Es uno de los factores más de mayor incidencia. No digo que es el único, pero sí uno de los de más incidencia, porque precisamente la siembra directa, que es lo que se ha aplicado en toda la pampa húmeda en los últimos años, lo que hace es ir impermeabilizando progresivamente el suelo, o mejor dicho, ir quitándole capacidad de permeabilidad al suelo. Entonces se le llena de agua el campo, y el señor ¿qué hace? Hace un canal clandestino y lo saca. Insisto, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires detectó más de 100 canales clandestinos solo en la cuenca del río Luján. ¿Y dónde van los canales clandestinos? A los canales aliviadores que se construyeron y que ya no dan abasto. Ahora, Sergio, yo te escucho y me imagino a la señora que está en la casa y dice, ¿qué tiene que ver un extraterrestre bajar y dar...? ¿Cómo se soluciona esto? Con una mega obra, entiendo. Pero ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Al gobernador? ¿A quién? O sea, ¿me entendés a dónde voy? Porque sí. La sensación es que los vecinos no le pueden ir a tocar la puerta al intendente. Porque el intendente le dice, señora, yo no tengo... Es como una cadena de... No me puedo hacer cargo de esto. Bueno, en primer lugar, el intendente tiene, entre comillas, una excusa jurisdiccional. Quiero decir, el medio ambiente funciona más allá de las jurisdicciones y los límites que hacemos impuestos los hombres. Por lo tanto, esto es un problema de cuenca. En el caso particular de la de Luján, es un problema de cuenca que abarca muchísimos distritos, y por lo tanto, digamos que podría haber un responsable político, que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto no se soluciona, por lo menos no de manera permanente, con una gran obra. Se soluciona con lo que los ecólogos denominamos manejo de cuenca. A ver, Einstein, y esta es una frase que se usa muchísimo, decía que no se pueden seguir aplicando las mismas recetas y lo que nos condujo hasta ahora fue al fracaso. Bien, está claro que la manera de intervenir en las inundaciones de la provincia de Buenos Aires en los últimos 30 años han sido un fracaso, porque cada vez inunda más. Yo creo que hay que barajar y dar de nuevo. Y una de las cosas que yo haría si fuera gobierno de la provincia de Buenos Aires es escuchar a los académicos en las universidades y en los institutos que incluso dependen del gobierno. Hay cientos de estudios que explican esto que yo acabo de decir. Por lo tanto, hay que aplicar las recetas que tienen los investigadores y que saben hacer cosas con el manejo de cuencas y empezar a modificarlo lentamente. Sergio. Seguramente no se van a encontrar los resultados en 10 días, pero está claro que en los últimos 15 años el empeoramiento ha sido absoluto. Sergio, ¿sabés qué pensaba? Esta disertación que vos hacés, esta conclusión a la que estamos llegás... escuchando como en misa, ¿no? Sí, claro, no. ¿Es aplicable también a lo que fue la inmensa inundación del 2012 en La Plata? Más o menos, en parte sí.
en lo que tiene que ver con la impermeabilización de una cuenca, que en ese caso fue la cuenca del Arroyo de Gato. Sí. Pero también es cierto, en el caso particular de La Plata, como en algún momento también en algún caso en la ciudad de Buenos Aires, en Saavedra, hubo una lluvia imposible de prever. Sobre La Plata cayeron en 12 horas 400 milímetros. No hay ninguna ciudad en el mundo que dé abasto para eso. Pero sí, si no se hubiera impermeabilizado de la cuenca de la manera en que se había impermeabilizado, seguramente el impacto hubiera sido menor, o al menos no tan grave. Claro, clarísimo. Hay un punto acá que es central. Perdón. Sí. Una obra, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, ¿estamos hablando de muchísimo dinero? ¿Estamos hablando de que... No, porque, insisto, no es una obra. Bueno, digo, el cráneo que dice, muchachos, acá hay que hacer esto para que todos estos pueblos no se inunden más, para que toda la provincia no se inunde más. ¿Cuánto sale? No te podría hacer un presupuesto, pero te puedo asegurar que es mucho más barato que muchas cosas en las cuales se gasta inútilmente. Por ejemplo, en el Estado. si cerramos y dejamos de darle el partido Boca River a la gente con fútbol para todos y dedicamos ese dinero y ese presupuesto a que se hagan este tipo de obras, ¿alcanza y que cada uno se pague el partidito el domingo si lo quiere ver? Mira, no sé si ese es el ejemplo específico, pero está claro que no es plata que el Estado no tenga. Pero es un problema de asignación de prioridades. Yo veo estas imágenes. No es un tema de plata, es un tema de encarar el tema. Es un tema de tomar decisiones, Fabi. Sí, es un tema de tomar pero es más decisiones. complejo lo que Sergio explicó. Sergio explicó el tema de cómo es la producción agraria en Argentina. Y la producción agraria es una de las explicaciones. Él dijo, el campo que yo tengo, hoy por el tipo de siembra directa, genera un suelo que es de cemento. Ese suelo de cemento no chupa el agua. Claro. ¿Qué hago yo para que mi campo no esté inundado? Le hago canales aliviadores ilegales que van a la cuenca del Luján, por ejemplo, y que de esa manera inundo la ciudad de Luján. ¿A mí qué me importa? Entre comillas. Sí, yo me si salvo. mi campo se salvó. Obvio, sí. Lo que vos tenés que hacer es no solo ir a decir este canal hay que cerrarlo, sino tenés que sentarte con el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, con el secretario de Agricultura de la Nación, con el ministro de Economía y le decir, mire señor, ¿usted cosecha más soja? Bueno, pero mire, me está inundando la provincia. ¿Y eso en cómo este se caso llama? Buenos Aires. Decisión política. No, en este caso se llama una decisión política, una cuestión de Estado, y ahí nos queda grande todas las palabras que dije. A ver, bueno, déjame agregar una sola cosita, Fabián. Sandra, ustedes lo que acaban de resumir es lo que yo denomino un cambio de abordaje en los problemas. Hay que mirarlo de otro modo a como se lo ha mirado hasta ahora. La política considera que un desastre natural es una especie de calamidad que le cae del cielo. Claro. No es así. Lo que cae del cielo es simplemente lluvia. Exacto. Un desastre natural es simplemente un proceso económico, político y social que se detona a partir de una situación natural. Un desastre natural, Sergio, un desastre natural es un tsunami, un terremoto o un volcán. Señor, no saber qué hacer con 100 milímetros de lluvia. Pero claro, un tsunami es un respetemos desastre. lo que es un desastre natural. Que se lo vayan a contar a la gente que Bien, atravesó por Sergio, esta gracias por la clase. No, gracias por llamarme cuando quieran a sus órdenes. Un abrazo Sergio a todos. Federovich, experto en medio ambiente. Está claro el tema, es una cuestión además de conciencia. Y de corrupción, Fabi, porque a ver, todo lo que está construido desde la clandestinidad tiene la anuencia de las autoridades. Digamos que va a llegar el momento, y ya ha pasado, que hay partidos de fútbol que tienen más policías que espectadores. Ya ha pasado. Sí. No podemos tener canales y aliviadores cada 100 metros. Claro, pero pará, lo que dijo Tommy recién, otra. el señor que va a hacer habitualmente la recorrida de esa zona y no ve esos canales, ¿quién es el que recibe ese dinero mensual para que haga la vista gorda en esa? Eso se llama corrupción, señores, eso es la corrupción. Bueno, Claudio Santamaría, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fabián? Bien, ¿qué le decimos al que está en el medio del agua y por ahí no está ahora en el medio, pero nos está escuchando, está en la casa de un vecino? Prioridad 1, agua. Mira, agua potable. Redondeando, las inundaciones se pueden prevenir, como bien explicó recién. Digo, y esto es importante, hay planes escritos para saber cómo prevenir una inundación, y hay cuestiones de salud antes de la inundación, durante y después. Digo, el Ministerio de Salud y Defensa Civil tienen acá en Palermo un depósito gigante, digo porque están pidiendo cosas a la gente. Sí, eso yo me quejo. Donde hay para las catástrofes estas cuestiones, que no se ve que está llegando. Digo, primero, está en Palermo, al lado de donde era el velódromo antiguo. Hay un depósito gigante que es acá en la ciudad. Y está preparado. Del Ministerio de Salud y de Defensa Civil de la Nación. De Nación. Digo, ahí está. Digo,
hace años que está y está preparado con... ¿Y hay cosas? Y hay cosas. Digo, porque se apela a la gente cuando en realidad la solución... un tema que decía Tommy que a mí me parece importante porque si no después queda tapado por la solidaridad. La corrupción nos mata. Cuando alguien se lleva la plata y no hace la obra o no se dispone que la prioridad es la gente. Yo vivo en Ezeiza, se han hecho countries, se levantó la zona y la gente más pobre, las edificaciones de los barrios, la gente se inunda, mis vecinos están inundados. Y entonces, ¿qué pasa cuando se inunda con la salud? Como se tapa en la tierra, aparecen víboras, en mi casa aparecieron víboras, ratas y arañas. Un problema son las alimañas que hay porque huyen del agua como cualquiera, como nosotros. Y el otro problema es que se contaminan las napas con los pozos ciegos. El agua de la inundación está contaminado gravemente con materia fecal, con cloacas, y está sucia. Entonces, digo, tres cosas importantes claras. Si no tenés agua de red potable, el agua o conseguís de botella o se potabiliza el agua con 3 gotas de lavandina concentrada, la dejás esperar media hora y después la podés tomar. O la hervís 3 minutos, la dejás enfriar y la podés consumir. Importante. ¿Por litro? 3 gotas. Por litro. Doctor Pérez, porque esto creo que es la clave, lo que está diciendo, porque en casa la señora, más allá de saber que existe ese depósito que usted decía, en este momento no tiene cómo llegar lo al único que depósito. siente es bronca. Entonces, en un bidón de agua que abre de la canilla, le pone 3 gotas de lavandina. Por cada litro de agua son 3 gotas de lavandina. Sí. Espera media hora y esa agua está potabilizada. Con eso eliminamos los gérmenes. Con eso puede cocinar y puede tomar. Puede tomar. Si el agua estaría turbia, la colás primero como harías con el café, con un filtro de papel o el de tela. Bueno. Digo, si no tenés hasta una media de fútbol limpia, podés filtrar el agua si está turbia. Doctor, ¿se pueden hacer ambas cosas? Por ejemplo, hervirla y además ponerle la lavandina. No, una de las dos. No, una de las dos. Después, otra cosa importante, para lavar la casa de la contaminación... Claro, cuando baja el agua, ¿qué pasa? Cuando baja el agua hay que usar lavandina, pero en otra proporción. Son 9 partes de agua, tacitas, litros, lo que quieras, una parte de lavandina concentrada. Eso desinfecta y va, digo, quiero lavar. Eso en el balde, con eso agarro una esponja, limpio las paredes y con eso limpio el piso. Limpias el piso. Y cada uno de la heladera, mesa, silla, sillón o lo que me tocó. Y es importante que la gente use botas y guantes, porque como los elementos están contaminados, te podés contaminar y hay que cuidar el tema de la salud. Entonces, digo, se potabiliza el agua y cómo se desinfecta. Lo que está muy sucio se lava primero con detergente o jabón en polvo y luego con esta agua, con este proceso que te digo, para garantizar que la contaminación que tiene el agua de la inundación no produzca daño de salud. Y un daño que no se habla, que ustedes cuando escuchaban el relato de la mamá que contaba de los nenes, es el estrés postraumático y la ansiedad que crea no saber. Y digo algo que no está claro, digo, hay 3 muertos, 20.000 inundados, hoy va a volver a llover, hay sudestado, o sea que hay zonas que no se inundaron, que van a inundarse y zonas inundadas que se van a inundar más. Por eso hay que hacer prevención y cuidados de la salud general. Y hay elecciones en octubre, perdón, para recordarle a la gente que tiene la posibilidad que a resolver. nivel local a muchos intendentes de zonas inundadas, de localidades inundadas, les fue mal el domingo. Pero claro que les fue mal. Les fue mal. Bueno, y el nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo pensaba un poquito en lo que había pasado el año pasado. En la inundación del 2014, en principio se habrían falseado los números de muertos, ¿sí? Se había hablado de que se habían ocultado el número de muertos. Ayúdame, Sandri. Después se había enojado mucho Scioli cuando se había viralizado su video jugando en el Club de la Plata mientras la gente padecía las inundaciones. Y en puntualmente, en este caso, hizo un viaje a Italia en principio por cuestiones no oficiales. Sí, digo, ¿no? eso... Como que la falta de la presencia política siempre. Y hay intendentes que piden a los vecinos que no viralicen fotos de la situación de su casa, de su inundación, porque generan pánico y generan estrés en la población. Señor intendente, el estrés lo generan los políticos que no se ocupan de que la gente no padezca esta situación. Bien. Estamos viendo Luján en vivo en este momento, 11:15 de la mañana, 11:15 de la mañana de este miércoles. Son imágenes que agradecemos a la gerencia de noticias del canal. Ahí estamos viendo Luján en este momento. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit, los 2 productos más exitosos del mercado, ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan, evita el contagio y además no daña el pelo.
Zona Libre Kit 100% eficacia comprobada. Acórdate, con el rojo se van y con el azul ni se acercan. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo. Probá con Farmacolor. Farmacolor es la única tintura de larga duración para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Las canas son cabellos sin melanina. Encontrá Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y para renovar tu protección día a día, usa la línea Farmacolor de shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Y ahora también encontrá Farmacolor en todas las farmacias de Uruguay. Artritis y dolores llegó a la Argentina Arthrostop Té Caliente, el primer sobrecito para disolver en agua caliente, especialmente formulado para tratar de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Arthrostop Té Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores y que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Arthrostop Té Caliente es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Arthrostop Té Caliente hasta 3 veces por día y seguir disfrutando de la vida. Acórdate, para aplicar directamente en la zona del dolor, Arthrostop Gel, que hace poco en tu problema y actúa de verdad. Arthrostop Té Caliente, tu medicamento de confianza. Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a seguir, por supuesto, hablando de inundaciones y de el Redrado Gate. A él no le gusta. Habló. Hay cariño, dijo. Hubo un reencuentro. Ningunea a Amalia, Nunca fuimos novios. Y los regalos nunca se los hice yo. ¿Qué? Los bombones, las flores, las cartas. ¿Y quién se los regalaba? No sé, igual si eran bombones, si eran bombones y flores, yo tampoco me haría cargo. Falta el peluche y... Bueno, pero Román. En instantes vamos a volver con el tema, ya volvemos, dale. Cruel el amor que no me deja olvidar, que me prohíbe pensar, que me ata y desata y luego de Nunca tarde a clase, abanderado 4 años. ¿A dónde los mandó a los chicos del coro? La verdad, Lombardi, no sé qué le pasó. Ahora hay un toque de picante donde antes no lo había. Nuevos snacks de papas fritas Saladix Picanto. Tenemos todo para que te diviertas. Muchos temas, muchas cosas, actualidad, entrevistas y mucha buena onda. Todo en un solo lugar. Porque está la mesa lista con ese gaucho que es Germán. La mesa está lista. De lunes a viernes a las 11:30.